Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Esta vez estamos en la sesión tercera del epígrafe número 3, el guía a la salvación, del capítulo 5, curación y plenitud. Nos habíamos quedado en la anterior sesión en el punto 8, con lo cual pues empezamos el punto 9, que está en la página 88. Y dice así: la percepción deriva significado de las relaciones. Aquellas que aceptas constituyen los cimientos de tus creencias. Bueno, realmente lo único que es real en nuestro mundo, en lo que estamos viviendo actualmente, lo único que es real desde un punto de vista no dual, lo único que es real refiriéndose a que solo la espiritualidad divina es real y no lo que nosotros aquí estamos viviendo, son las relaciones amorosas, las que tenemos aquí, porque digamos que son una imagen distorsionada, pero son una imagen de lo que es nuestra naturaleza original, que es compartir, que es relacionarnos en el mismo paradigma en el que Dios establece su creación, el paradigma del amor. Aquí, no obstante, nos podemos relacionar según el diseño del ego. Un curso de milagros le llama más adelante la relación especial. Esta se caracteriza por una relación en la que, debido a proyectar nuestra propia culpabilidad, consciente o inconsciente, sobre los demás, les percibimos igual que la idea que proyectamos sobre ellos. Si nosotros nos sentimos culpables, proyectamos esa culpabilidad al exterior, y al ver a los demás les vemos a ellos culpables. Eso genera una relación de culpa-sacrificio, define el curso un poco más adelante, en la cual nosotros tratamos de, sintiéndonos vacíos, obtener lo máximo posible de los demás, pero a su vez vemos a los demás, por esa proyección, como culpables. Al verles como culpables, les vemos malos. Al verles malos, les vemos amenazadores. Al verles amenazadores, lo que sentimos es que necesitamos mantener una distancia con ellos y defendernos de ellos. Pero como a su vez queremos apropiarnos de lo que ellos tienen porque pensamos que van a completar nuestras carencias, entonces lo que establecemos con ellos son pactos puntuales para poder obtener lo posible de ellos sin acercarse demasiado a ellos. Esa es la relación especial. Esa es la relación establecida sobre la base del diseño del ego, de ese diseño de oscuridad, de escasez, de separación, de pecado, de culpa, de miedo. Pero hay otra forma de relacionarse. Hay otra forma de relacionarse según exactamente lo opuesto a lo que el ego establece como base de su diseño. Hay una forma de relacionarse que el curso denomina la relación santa.
La percepción deriva significado de las relaciones implica que, tal como nosotros establezcamos nuestras relaciones, así percibiremos. Pero esto, como al final la causa siempre va junto al efecto, se puede interpretar igualmente como que nosotros estamos estableciendo la percepción de una relación con los demás conforme a nuestro sistema de pensamiento. Si nuestro sistema de pensamiento está dominado por la oscuridad del ego, nosotros percibiremos las relaciones conforme las percibe el ego. Separación, amenaza, única utilidad de obtener algo de los demás. Ese proceso de proyección es inconsciente. Por lo tanto, esta frase, la percepción deriva significado de las relaciones, implica que, tal como consideremos una relación, así percibiremos. Es un mecanismo de ida y vuelta. Son las dos caras de la misma moneda. Es nuestra proyección de nuestro estado mental distorsionado lo que determina cómo vamos a percibir esa relación. Pero, como eso es inconsciente, finalmente, nosotros, de forma consciente, al tener el mecanismo de la proyección oculto, al no saber qué está ocurriendo, vamos a derivar nuestra percepción de cómo consideremos una determinada relación. ¿De acuerdo? Continúa diciendo: aquellas relaciones que aceptas constituyen los cimientos de tus creencias. ¿Qué relaciones estás aceptando con los demás? ¿Una relación de regateo para ver qué provecho obtienes? ¿Una persona que se siente insegura y se hace amiga de una persona muy segura para complementar esa inseguridad? ¿Una persona que se siente escasa y que vive una experiencia de pobreza entabla una relación con una persona abundante que tiene un diseño de riqueza? Abundante en el sentido de que el diseño aquí lo está siendo, no de que él se sienta abundante, es muy diferente. Una persona que tiene baja autoestima y entabla una relación con una persona que considera muy influyente y exitosa socialmente para complementar esa baja autoestima que tiene. En realidad, todas las relaciones aquí en el mundo las estamos entablando para obtener algo. Pero, como a su vez estamos proyectando la culpabilidad sobre la otra persona y no nos fiamos de ella, entonces tenemos que establecer un pacto por el cual nosotros sacrificamos nuestra, por decirlo de alguna forma, libertad. En realidad lo que estamos sacrificando es que tenemos que convivir con alguien de quien no nos fiamos. Todo esto es inconsciente. Y entonces ahí está la relación de sacrificio-culpa. Nosotros proyectamos la culpa sobre otro, pero nos tenemos que sacrificar a pesar de eso a convivir con él porque necesitamos obtener algo de él porque nos sentimos carentes. Pero ese mismo sacrificio hace que finalmente lo que estés contemplando de la otra persona sea una coerción a tu libertad. Y al final viene la venganza y viene la separación. Esto es una forma esquemática de representar cómo es la relación especial. Aquellas relaciones que aceptas constituyen los cimientos de tus creencias. ¿Cómo vemos nosotros las relaciones con los demás? De cómo las veamos se derivará nuestra percepción de ellas. Y de ahí podremos acudir a determinar
por la ley de causa y efecto, siendo la causa nuestras creencias, ¿cuál es nuestro sistema de creencias? ¿Cómo veo yo la relación con los demás? ¿La veo en el sentido que estamos diciendo de desconfianza y a su vez afán de obtener algo? Eso es una relación egoica. Eso significa que mi percepción implica que estoy proyectando un sistema de pensamiento egoico sobre esa relación. Por lo tanto, estoy bajo el dominio del ego. Continúa diciendo, la separación es simplemente otro término para referirse a una mente dividida. Esto es una frase bastante metafísica. En su origen, puesto que la primera división de la mente se produjo precisamente al creer que nos habíamos separado de nuestro Creador. Pero realmente la manifestación, el simbolismo de nuestra mente dividida, aquí continúa siendo esa desconfianza genérica de los demás, esa percepción de los demás como algo amenazador, esa percepción nuestra como algo escaso y por tanto el afán de obtención de algo de ellos, que por otra parte les vemos amenazadores y por lo tanto desconfiamos de ellos. Quiere decirse que esa primera división de la mente muy metafísica por la cual nosotros creímos que nos habíamos separado de Dios, para poder vivirlo tuvimos que disociar una parte de nuestra mente, porque en realidad no podía ocurrir. Esa parte de nuestra mente disociada representa la primera división de la mente. Posteriormente a esa división podemos seguir ese texto magnífico de Ken Wapnick, que lo explica fantásticamente. Se sucedieron otras divisiones de la mente, porque al final, a esta última muñequita de Matrioshka, a esta última conciencia de vigilia con la cual nos desenvolvemos aquí, los otros niveles de la mente tuvieron que engañarla y manipularla para que todo esto le pareciese verosímil, real, cierto. Se sucedieron otras divisiones de la mente, pero lo que es cierto es que esa división la vivimos ahora mismo en el día a día, simbolizándola en esa separación de los demás, simbolizándola en el diseño de este escenario, de estos personajes con estos cuerpos separados, y simbolizándola en una relación con los demás basada en la desconfianza y en el sacrificio, en la proyección de la culpa y en el afán de obtención. Dice, el ego es el símbolo de la separación. El ego es la personalidad, el rol de personalidad que hemos adoptado, resultante de haber decidido vivir unas experiencias con completa independencia de nuestro Creador. Concepto más alto o metafísico. Pero es que aquí el rol del ego sigue, como dice, simbolizando la separación. Nuestro deseo de separación se pone de manifiesto en nuestra experiencia a través de ese rol de personalidad egoico. ¿De acuerdo? El ego es el símbolo de la separación. Es la resultante final de ese deseo de separación. Yo deseo separarme de aquello de lo cual dependo completa y absolutamente, porque soy parte de ello, innata, y ese deseo, nada más que puedo llevarlo a efecto,
disociando la mente y fabricando un rol de personalidad falsa que me haga creer que he conseguido el resultado de separarme. Y eso, dentro del diseño que estamos viendo, pues se simboliza de muchísimas maneras. El espacio y el tiempo son elementos del diseño que favorecen ese símbolo de separación. La materia y la forma, las formas separadas, el tiempo resultante de creer que vivo los acontecimientos de forma sucesiva y no simultánea. Todo esto son elementos necesarios que ese rol de personalidad ha utilizado como recursos para poder vivir el deseo de separación de una forma verosímil y creíble para este último nivel de la mente engañado, al cual se ha colocado aquí a vivirlo. Soy un cuerpo, ese es otro cuerpo. Ya no tenemos los mismos intereses, porque en este diseño de escasez, o él o yo. Hay una frase en el curso que describe esta situación, estas relaciones, como que el ego siempre tiene que encontrar un culpable de lo que ocurre para condenarle y castigarle. Esa es la forma, el resultado final por el cual nosotros simbolizamos nuestro deseo de separación. Dice, el ego es el símbolo de la separación, tal como el Espíritu Santo es el símbolo de la paz. Esa voz que habla por Dios revierte el sistema de pensamiento del ego. El sistema de pensamiento del ego de ver un mundo amenazador no puede por menos que crearte un estado de ansiedad continua, de preocupación, de zozobra, internamente de miedo aterrador. El Espíritu Santo intenta revertir ese estado mental que te produce estar bajo el dominio de un sistema de pensamiento de oscuridad. Representa, por tanto, lo opuesto a ese miedo aterrador. Representa la paz absoluta. Dice, lo que percibes en otros, lo refuerzas en ti. Esto es lo que estábamos comentando en las últimas sesiones, tanto del grupo de autoterapia como de lectura explicada, de que las ideas se refuerzan al compartirse. Si yo estoy percibiendo en otra persona oscuridad de cualquier tipo, implica que esa oscuridad la tengo yo internamente y la estoy proyectando. Al proyectarla, al percibirla en los demás, de alguna forma la comparto, y todo lo que se comparte se refuerza en ti. Las ideas que tú compartes, en este caso estás compartiendo la idea de la culpa, se refuerza en ti. Al percibir a alguien culpable, estás reforzando en ti la idea de la culpabilidad, que previamente existe, porque si no existiese, y si tú te percibieses completamente inocente, no proyectarías esa idea de culpabilidad y no la podrías compartir. Lo que percibes en otros, lo refuerzas en ti. Tanto si percibes en otros la culpa, porque estás proyectando un sentimiento interno de culpa, como si percibes en otros
el amor, porque internamente te sientes inocente y solo puedes percibir en los demás esa inocencia. Lo que percibes en los demás refuerza eso mismo en ti. Dice, puedes permitir que tu mente perciba falsamente. Fijaos, puedes permitir que tu mente ya nos está dando una idea. Nuestra mente no va por libre. Podemos pensar que sí. De hecho, este diseño está realizado para pensar que nuestra mente va por libre y que somos incapaces de sustraernos de sus caprichos. El otro día poníamos como ejemplo los despistes. Anda, se me ha olvidado, anda, si no he caído en que, anda, si resulta que yo había previsto estar más vigilante en mi relación con esta persona y me he olvidado completamente. Esos despistes simbolizan el deseo de vivir la ilusión y el deseo de valorar la ilusión. Lo que pasa que el ego aquí lo transforma para este último nivel de la mente manipulado en un despiste, pero hay una responsabilidad completa, absoluta, desde otros niveles de la mente, incluso cercanos, accesibles completamente. Hay una responsabilidad total. Por eso se expresa así. Puedes permitir, tú puedes permitir que tu mente perciba falsamente. ¿De acuerdo? Por eso es importante y es conveniente comenzar a manejar los significados correctamente. Las palabras vehiculizan los significados. No es lo mismo la palabra puedo que la palabra quiero. Si yo digo no puedo, estoy proyectando la responsabilidad fuera de mí. No puedo, algo me lo impide. Realmente tenemos que empezar a manejar los conceptos, la semántica, los significados de las palabras correctamente. Tenemos que empezar a darnos cuenta de que cuando no haces algo en un nivel profundo es porque no quieres. Entonces, podemos empezar a saturar nuestra mente de la idea de responsabilidad utilizando los conceptos correctamente. No quiero hacer esto. En vez de no puedo al final son excusas que simbolizan la proyección de tu responsabilidad. Yo no tengo nada que ver, es simplemente que no puedo. No sé por qué razón no consigo hacer esto y eso es porque no quiero. En algún nivel de mi mente sigo valorando la ilusión y realmente todavía no quiero aplicar, por ejemplo, estas enseñanzas en la práctica de mi vida de forma constante y universal. No quiero ser consciente. Una vez que recuperas tu responsabilidad, es la puerta de entrada a cambiar las cosas. Si tú piensas que no depende de ti, estás tirando al mar la llave de la liberación. Recuperando la responsabilidad, recuperas esa llave y puedes abrir la puerta de volver a decidir de otra forma. Puedes permitir que tu mente perciba falsamente. Aquí se está expresando correctamente el autor. Pero el Espíritu Santo, continúa la frase, le permite reinterpretar sus propias percepciones falsas. A la mente, a tu yo profundo. El Espíritu Santo le permite reinterpretar sus propias percepciones falsas. Desde el momento en el que yo detecto que estoy proyectando, desde el momento en el que yo, por esa
conexión emocional que implica la voz que habla por Dios aquí en estas experiencias, empiezo a sentirme mal con una situación, implica que estoy proyectando. ¿De acuerdo? Ahí podemos ser conscientes de lo que está ocurriendo y reinterpretar, gracias a esa conexión emocional que nos ofrece la voz que habla por Dios, reinterpretar la forma en que percibimos esa situación. Por ejemplo, yo estoy viendo a alguien y lo que esa persona está haciendo me está creando un gran conflicto, me está generando ira, me saca de quicio, me pone enfermo, me subo por las paredes. Bien, perfecto. ¿Cómo me siento cuando percibo de esa forma? Mal. No es por ahí. Una vez que está esa sensación, no puedes luchar contra ella. No puedes desconectarte de ella y hacer el bypass espiritual que hablamos el otro día en el grupo de autoterapia, ni puedes obsesionarte con ella. Es una señal de la voz que habla por Dios. ¿Qué te sirve para darte cuenta de que estás percibiendo erróneamente y que puedes elegir, decidir, ver esas cosas de otra forma? No se trata de reprimir esa emoción, se trata de obtener el aprendizaje que te produce el haber detectado una vez más cómo ese rol de personalidad que es el ego se pone en evidencia al hacerte sufrir en las relaciones con los demás, y aprender que puedes volver a decidir verlo de otra forma y obtener la convicción de que deseas sentirte mejor y que por eso merece la pena ver las cosas de otra forma. El Espíritu Santo le permite reinterpretar sus propias percepciones falsas a la mente con este proceso. Dice el punto 10. El Espíritu Santo es el Maestro perfecto. Es el Maestro perfecto, ¿por qué? Pues sencillamente porque está en el conocimiento, no está en la percepción. Y entonces tiene, por así decirlo, todos los datos, presentes, pasados, futuros, en el espacio y en el tiempo de lo que ocurre. Conoce exactamente la situación, el porqué, el objetivo, el propósito, sabe lo que todo el mundo piensa. Está en el conocimiento completo. Es el Maestro perfecto por eso, sencillamente. Se vale únicamente de lo que tu mente ya comprende. Esta es una de las formas por la cual el Espíritu Santo opera y que le hace valer el título de Maestro perfecto. Se vale únicamente de lo que tu mente ya comprende para enseñarte que tú no lo comprendes. Bueno, esta frase es un poco enigmática. Se está refiriendo, la primera parte, la primera vez que se nombra mente, se vale únicamente de lo que tu mente ya comprende a los niveles de la mente que no están disociados para soñar la ilusión. No han fabricado el diseño. Es la mente que aún está en directa comunión con Dios, de la cual procede. Se vale únicamente de lo que tu mente ya comprende para enseñarte que tú, en este caso se refiere a esta parte de la mente manipulada para que le parezcan verosímiles estos diseños, para enseñarte que tú no lo comprendes. En ese sentido, es una forma de enseñanza extraordinaria. Aquí,
incluso en este mundo, pues los pedagogos más avanzados, aquellos psicólogos que están empezando a utilizar técnicas modernas como el coaching, lo que hacen es que la persona pueda deducir las respuestas correctas ella misma a base de hacerle las preguntas adecuadas para que se genere ese proceso de cuestionamiento y de análisis que te permita poner luz al problema. En ese sentido, el Espíritu Santo es el maestro perfecto. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Apela a lo que nuestra mente, esa parte de nuestra mente que no sueña, ya comprende. ¿Y cómo nos lo traslada? Una vez más, por esa conexión que tenemos con los otros niveles mentales que no están aquí diseñando. Esa conexión la tenemos por la emoción. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre cuando ponemos en práctica los conceptos del curso y comprobamos nosotros mismos por experiencia directa que funcionan, que te sientes mejor? Ocurre que ya no tienes que creer en esos conceptos ciegamente. No tienes que tener fe en esos conceptos, porque al tú mismo ponerlos en práctica, has logrado experimentar su resultado. Y entonces ya sientes que es así. ¿De acuerdo? Bien. Esos conceptos que ponemos en práctica y que nos hacen sentir bien y que con ese logro de sentirnos bien comenzamos a sentir que son conceptos verdaderos, esos conceptos vienen de la parte de nuestra mente no disociada. Por eso, el Espíritu Santo se vale de lo que esa parte de la mente ya comprende para enseñarte que tú no lo comprendes. Nos da el contraste. Cuando ponemos en práctica esos conceptos que vienen de la parte de la mente que comprende, nos sentimos bien. Cuando no ponemos en práctica esos conceptos que vienen de la parte de la mente que comprende y sin embargo vivimos de acuerdo a los conceptos de ese rol de personalidad que es el ego, nos sentimos mal. Ese contraste es el que nos da el aprendizaje. Se vale de lo que tu mente ya comprende para enseñarte que tú no lo comprendes. Ahí, con ese contraste, es cuando comenzamos a comprender qué es lo que está ocurriendo. Ah, yo aplico esto, me siento bien. Yo no aplico esto, me siento mal. Yo ataco, me siento mal. Por muy legítimo que me parezca ese ataque desde el punto de vista del mundo, yo ataco y me siento mal. Y empiezas a comprender cuando te haces consciente de ello. Dice, el Espíritu Santo puede tratar con un alumno reacio sin oponerse a su mente, porque parte de ella está todavía de parte de Dios. Un alumno reacio. Todos somos alumnos reacios. Eso vaya por delante, ¿no? Si no fuésemos alumnos reacios, no valoraríamos todavía la ilusión. Y entonces nuestro retorno, nuestro despertar, la toma de conciencia de lo que somos y la liberación de esa distorsión que padecemos sería inmediata. Somos alumnos reacios. El Espíritu Santo puede tratar con un alumno reacio sin oponerse a su mente, porque parte de ella está todavía de parte de Dios. Sencillamente, ese contraste en cómo nos sentimos aplicando estos conceptos de la mente que está de parte de Dios, porque son conceptos divinos, son leyes divinas lo que estamos poniendo en práctica. Estos conceptos nos van
a dar la pauta clara de cuál es el camino de la liberación y cuál es el camino del sufrimiento permanente. Ese contraste, ¿cómo te sientes? De esa forma, el Espíritu Santo no se tiene que oponer a nuestra mente. Es sencillamente prueba y tú mismo determinarás si quieres seguir sufriendo o no. Tú puedes elegir. Solo prueba esto que te digo. Aplica estos conceptos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Te sientes mejor? Sí. Bien. No hay oposición. Es una espera paciente a que nosotros decidamos sentirnos mejor. Es el poner a nuestro alcance, al alcance de los que queremos poner algo de luz en nuestra vida y liberarnos de los planteamientos del mundo porque de alguna forma intuimos que no nos llevan a ningún sitio, es poner a nuestra disposición unos conceptos que, aplicándolos a la práctica, nos dan la pauta de sentir cuál es el camino y cuál no lo es. Eso no es una oposición, eso es una forma de enseñanza extraordinaria de un maestro perfecto, que se vale sencillamente de lo que hay internamente en nosotros para que seamos nosotros mismos los que obtengamos el aprendizaje y sintamos que es así, y sintamos la verdad en nosotros y podamos realizar una conexión íntima, individual, experiencial con Dios. Dice, a pesar de los intentos del ego por ocultarla, esa parte de la mente que aún está en contacto con Dios y que, aunque nuestra mente esté disociada para vivir todo esto, realmente sigue siendo una sola mente. Simplemente es que no queremos reconocer ya la parte de la mente que no está soñando. ¿Por qué? Por esa manipulación que ha realizado el ego. ¿Para qué? Para que a esta parte de la mente que lo vive le parezca real. A pesar de los intentos del ego por ocultarla, esa parte de la mente que está en comunión divina es todavía mucho más poderosa que el ego, si bien éste no la reconoce. El Espíritu Santo la reconoce perfectamente, porque se trata de su propia morada, el lugar de la mente donde él se sienta a gusto. Fijaos, estamos hablando de que la mente es la manifestación creativa del espíritu. Por lo tanto, la mente es una morada, porque es donde se manifiesta creativamente la experiencia del espíritu. Con lo cual, en esa parte de la mente que aún está unida a Dios, estamos todos los que no soñamos. Y estamos los que soñamos aunque no lo reconozcamos, porque es una gran mente compartida. Ahí estamos, pero al disociar una parte de la mente para soñar, no reconocemos esa situación original, real. Dice, el Espíritu Santo la reconoce perfectamente, esa parte de la mente que nos sueña, porque se trata de su propia morada. ¿Cómo no la va a reconocer si al final el Espíritu Santo es ese aspecto divino dentro del sueño? Pero es divino, es el mismo Dios que ha desgajado una parte de sus aspectos para acompañar a la mente del Hijo allá donde quiera ir a soñar. Entonces, cuando el Hijo despierta, retorna
y reintegra su mente y deshace esa disociación, donde está es en la morada del Espíritu Santo, que es la morada divina. Por eso el Espíritu Santo la reconoce perfectamente, porque se trata de su propia morada, el lugar de la mente donde él se siente a gusto, lógicamente, porque es su propia mente. Tú también te sientes a gusto ahí, porque es un lugar de paz, y la paz es de Dios, evidentemente. Si nosotros somos creaciones divinas, aspectos de esa divinidad, por propia naturaleza, donde nos vamos a sentir bien es de allí de donde nosotros somos. De allí de lo que nosotros somos, podría decirse. Dice, tú, que formas parte de Dios, no te sientes a gusto salvo en su paz. Claro. Y por esa razón, el Espíritu Santo nos pone el contraste. Tú solo te vas a sentir a gusto en la paz de Dios. Aquí no estás a gusto. Compruébalo. Aplica estos conceptos que provienen de la naturaleza divina, de la palabra divina y de sus leyes. Aplícalos en tu vida. ¿Qué ocurre? ¿Te sientes en paz? ¿Hay contraste con cómo te sientes habitualmente? Sí. Bien. ¿Por qué? Porque eres de allí. Esa es la prueba de que eres de allí. Porque en este mundo, cuando aplicas estos nuevos conceptos de esta enseñanza y te sientes bien y lo compruebas, entonces aprendes con claridad y nitidez lo que eres. Yo soy paz, porque cuando aplico estos conceptos y me siento en paz, siento claramente, sin que ya tenga que creer en nada que me cuenten, qué es lo que soy y de dónde soy. Lo siento yo claramente y me doy perfecta cuenta de que formo parte de Dios y que no me siento a gusto salvo en su paz. Termina este punto 10 diciendo, si la paz es eterna, solo te puedes sentir a gusto en la eternidad. Bueno, digamos que me viene a la mente decir que el tiempo realmente solo tiene inconvenientes. ¿Por qué? Porque es el vehículo que nos lleva, por ejemplo, a poner de manifiesto la idea opuesta a nuestra naturaleza inmortal, porque el tiempo es el vehículo que inexorablemente nos lleva a la muerte, porque el tiempo, por lo tanto, inexorablemente nos lleva a un sufrimiento aterrador final. Si la paz es eterna, solo te puedes sentir a gusto en la eternidad. En el tiempo no lo vas a conseguir nunca. Dice el punto 11. El ego construyó el mundo tal como lo percibe. Amenazador, escaso, culpable. Pero el Espíritu Santo, el reintérprete de lo que el ego construyó, ve el mundo como un recurso de enseñanza para llevarte a tu hogar. ¿Por qué el Espíritu Santo es el Maestro perfecto? Porque lo hemos ido leyendo en este párrafo, pero esta frase ya es una frase taxativa y definitiva. El Espíritu Santo, el reintérprete de lo que el ego construyó, ve el mundo como un recurso de enseñanza para llevarte a tu hogar. ¿Qué quiere decir? Que nuestra mente, distorsionada como producto de estar
bajo un sistema de pensamiento de oscuridad, ha diseñado un entorno en el cual vivir esa oscuridad, vivir esa culpabilidad, vivir ese miedo, vivir esa escasez, vivir ese sufrimiento, vivir todas esas emociones que como un racimo se desprenden de todas estas que hemos dicho. El Espíritu Santo aprovecha todo lo que nosotros hemos diseñado para enseñarnos que son símbolos que nosotros mismos hemos situado fuera para significar la oscuridad en nuestra mente. El Espíritu Santo nos enseña que modificando este sistema de creencias podemos proyectar sobre la pantalla del mundo no oscuridad sino luz, percibir por lo tanto de forma diferente lo que ocurre en el mundo y que se deshaga a través de esa comprensión, es lo que sería la expiación, es lo que sería el perdón, que se deshaga el propio diseño en sí mismo y desaparezca. El Espíritu Santo va a utilizar los recursos del ego para sus fines en su favor, mediante la comprensión. Por ejemplo, el ego utiliza la relación entre nosotros, el curso le llama la relación especial, para profundizar más en el sueño de ilusión, de culpa y de miedo. Es eso que definíamos como una relación de sacrificio-culpa, de desconfianza y afán de obtención. El Espíritu Santo va a utilizar ese recurso del ego para que nosotros apliquemos en esa relación los nuevos conceptos y comprendamos la falsedad de los previos y podamos a partir de ahí recuperar conciencia de lo que ocurre en realidad, liberando a este último nivel preso y manipuladísimo de ese rol de personalidad oscura y por tanto despertando. El reintérprete de lo que el ego construyó ve el mundo como un recurso de enseñanza para llevarte a tu hogar. El Espíritu Santo se vale de todo lo que el ego diseña para poder comprenderlo de nuevo, a la luz de otro sistema de creencias, a la luz de unos nuevos conceptos. El Espíritu Santo tiene que percibir el tiempo y reinterpretarlo como eterno. La llave hacia la eternidad aquí en nuestro mundo es el ahora. El ahora es la puerta de entrada a la eternidad, porque rompe el diseño de pasado y de futuro, siendo el pasado la simbolización de la culpa, nos sentimos culpables por hechos pasados, y siendo el futuro la simbolización del miedo. Tenemos miedo de esos hechos futuros por venir. En cuanto nosotros nos focalizamos en el presente, avanzamos hacia el deshacimiento del diseño del tiempo y vamos hacia la eternidad, que es nuestro medio ambiente. El Espíritu Santo nos ayuda a esa reinterpretación. Tiene que llevar a cabo su labor mediante el uso de opuestos, porque tiene que operar para una mente y con una mente que está en oposición. Nuestra mente originalmente no está en oposición porque en nuestra naturaleza original no hay opuestos. Hay conocimiento absoluto, hay abundancia absoluta, hay amor absoluto. No hay posibilidad de opuestos a esos conceptos. Es la plenitud de la comunión con Dios que lo es todo.
nosotros, cuando disociamos nuestra mente para vivir las ideas opuestas a lo que somos, si somos en realidad inmortales, diseñamos para vivir la mortalidad. Si somos en realidad abundantes, diseñamos la escasez. El universo de formas es escaso por definición. Ahí está la definición de la economía: administración de los recursos escasos susceptibles de usos alternativos, porque es escaso el mundo físico. Si nosotros en realidad somos conocimiento puro, aquí somos percepción, aprendizaje, memoria. Es lo opuesto. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Tiene que ayudarnos a aprender en donde nuestra mente última, que experimenta el sueño que otros niveles han diseñado, y tiene que aplicar estos conceptos en este nivel para que este nivel manipulado lo comprenda. Si no, no lograríamos que este nivel se diese cuenta de lo vacuo del mundo que ve con sus ojos físicos y que le rodea. La enseñanza hay que aplicarla aquí y ahora. Tiene que llevar su labor, el Espíritu Santo, mediante el uso de opuestos, porque tiene que operar para una mente y con una mente que está en oposición. Bien, mal. El mal no existe, solo existe en el diseño realizado por una parte de nuestra mente para vivir el sufrimiento. Pero como ahora mismo somos presa de ese diseño, tenemos que trabajar con los conceptos de bien y mal. Fijaos, toda la mitología de la literatura del mundo está basada en los opuestos de la existencia del bien y del mal. Pues en realidad es un mito. Los opuestos solo funcionan aquí. Realmente solo existe el bien. Pero aquí tenemos que deshacer el concepto del mal, reinterpretando cada uno de los acontecimientos en los cuales vemos el mal fuera de nosotros, para percibirlo de otra manera. Gracias a la labor del Espíritu Santo. Dice, haz todas las correcciones que tengas que hacer. Esto lo dice ya Jesús como una admonición potente. Haz todas las correcciones que tengas que hacer. Procura aprender y mantén una actitud receptiva con respecto al aprendizaje. Mente abierta, compromiso, motivación. Tú no creaste la verdad. La verdad proviene de nuestro Creador. Pero la verdad puede todavía hacerte libre. Aplicando su verdad, aquí, a cada acontecimiento, podemos liberarnos. Contempla todo tal como el Espíritu Santo lo contempla. Y entiende todo tal como Él lo entiende. Aplica todos estos conceptos que aquí se te exponen y ve qué ocurre. Verás esa emoción nueva. Verás cómo aumenta esa sensación de paz. Su entendimiento evoca a Dios en memoria mía. Su entendimiento, su forma de percibir las cosas, recuerda a nuestro Padre Creador, tal como Jesús, cuando estuvo aquí encarnado, lo representó. En memoria mía significa acordaos del ejemplo de mi vida. El Espíritu aquí, su entendimiento evoca a Dios en memoria mía. Él
nos ayuda a recordar cómo aplicaba en su vida Jesús los conceptos que representan al sistema de pensamiento divino. ¿Cómo era la vida de Jesús? Bien, ahora el Espíritu nos guía a través de la emoción para recordar y poner en práctica en nuestra experiencia todo aquello que Jesús nos vino a enseñar. El Espíritu Santo está siempre en comunión con Dios. Esto es algo complejo, pero digamos como adelanto que en última instancia lo único que existe es Dios. Esto es una idea metafísica, cosmológica muy profunda. Dios se autolimita en un determinado momento para poder compartir con alguien lo que es, por ese amor infinito que siente, y ahí surge el Hijo. Y ante el deseo del Hijo de vivir experiencias contrarias a su naturaleza, ambos, Padre e Hijo, desgajan de sí una tercera figura, que es el Espíritu, que es el que permite que el Hijo en sus vivencias recupere conciencia de lo que es y retorne. El Espíritu Santo está siempre en comunión con Dios. Es una Trinidad, pero como hemos aprendido todos los que estamos bajo la influencia de la religión cristiana, es una unidad, esa Trinidad. Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Eso es una frase correcta y cierta, ¿no? El Espíritu Santo está siempre en comunión con Dios y forma parte de ti. Fíjate, esa es la clave. Está en comunión con Dios, pero forma también parte de ti porque está en tu mente también. Es el puente de conexión entre lo que tú eres, esa divinidad, y este último nivel de la mente que sueña. Él es tu guía a la salvación. Va a traerte del otro lado del río a este. Es el puente. Él es tu guía a la salvación porque recuerda lo pasado y lo que ha de venir, y lo trae al presente, evocando la eternidad, que es el presente. Es la vía de salida de la influencia del tiempo, gradualmente. Él mantiene ese regocijo en tu mente con gran ternura y solo te pide que lo incrementes compartiéndolo en nombre de Dios, de modo que su júbilo se incremente en ti, compartiéndolo para que se incremente en ti. Pues nada más. La siguiente sesión será del epígrafe 4, enseñanza y curación. Prospector UCM.